que lo que presenta en vez del estímulo lumínico, se acuerdan que lo que vimos el otro día, que era una luz y que el umbral era el 50% de las veces el ojo detectaba ese umbral. O sea, ahí decíamos que el umbral era de 32, 28, 20 y pico. Acá también trabaja con un umbral, pero el estímulo no es un estímulo lumínico de 31 a 33 decibeles, sino es un estímulo donde doble rayas que tienen movimiento, que les hacen parecer bien como si cosas que giran y que tienen estimulación. Bueno, eso busca estimular el mecanismo del cuerpo, las células magnocelulares que están en la retina, que están dispersas por todo lo que es el cuero posterior. Entonces, lo presenta el estímulo de manera aleatoria, programa Schauer, viendo en qué zonas pueden o no verse afectadas por la respuesta del estímulo. Y se hace igual con campo visual. Programas de streaming, programas umbrales, programas de poblaciones, puede ser central 20 o M30, que involucra el escalón nasal, y lo mismo para el umbral, que es C20, que es un campo más chico, o un N30. Esto es un N30 con escalón nasal. Involucra 24 grados y más 6 grados que llevan al escalón nasal de 30 con la que están haciendo los campos visuales. Si no, pueden ser campos visuales simplemente de los primeros 20-24 grados centrales para poder buscar este mensaje. ¿Por qué se involucra el escalón este de 30? Porque es donde uno suele encontrar las lesiones incipientes en el glaucoma. Pero el resto es la misma mecánica. Tenemos los datos del paciente, los errores de confiabilidad, que son los falsos positivos, falsos negativos y los de verificación. Sabemos que el otro día cómo se calculaban esos en el campo visual, según lo que creaba la máquina. Y después los símbolos de probabilidad de que cada error ocurra. Es decir, la probabilidad que las personas, el paciente no vea eso es menor de eso. El que lo vea así, menor del 5% y lo mismo va a pasar. La bibliografía se utilizó mucho, pero fíjense que toda la bibliografía es vieja, 2008, 2006, o sea, fue la época de crecimiento del desarrollo grande de los campos visuales. No estoy atento al teléfono, pero estoy viendo si llega a mi hijo. Entonces, fíjense que es un trabajo para ver la performance, la comparación con los campímetros estándares y todo eso. Pero se dijo que la perimetría de FDT en realidad tiene buena sensibilidad y especificidad, pero sigue teniendo los mismos errores que un campímetro estándar y se ve muy influenciado por los errores refractivos o por las cataratas, con lo cual en la mayoría de los pacientes con glaucoma se pierde un poco el objeto porque si yo no puedo darle más información de lo que ya me da un campo visual blanco en blanco, ¿para qué me sirve? Entonces el resultado que voy a obtener se ve demasiado alterado por otros factores, pierdo la confiabilidad, entonces ya dejo de tener seguridad en el estudio que estoy viendo. Entonces, lo que evalúa en realidad, lo que hacía es decir, estos eran los primeros FDT, después hicieron FDT con más desarrollo, o sea, con estudio de más áreas, pero no deja de ser el mismo campo visual, para eso me quedo entonces con el blanco en blanco. Hicimos un montón de campímetros, de estudios de campo visual. Y si me dan los mismos parámetros, una desviación media, un patrón medio estándar, o sea, me sigue dando el mismo tipo de información que me da un campo visual blanco en blanco, perdiendo parte del análisis del blanco en blanco acá. Entonces yo necesitaba hacer el blanco en blanco al paciente y el paciente que tenía normal el blanco en blanco recién le hacía un FDT. Entonces era doble campo. Entonces, condiciones para la realización, lo mismo, elementos de la técnica, efecto aprendizaje, problemas de realización por el técnico, no por el paciente, porque están como los roles del paciente, que la colaboración, la forma de glaucoma, el paciente interfiere entre examen en el resultado. Si hay otro tema de seco y todo eso que va a influenciar el resultado. Y si estoy eligiendo un programa de screening umbral y dentro del umbral, ¿qué tipo de programa? Fíjense lo que es el efecto aprendizaje, igual que en cualquiera, se aparece una zona de defecto y cuando el paciente lo aprende a hacer bien, ya lo tiene. Pero si yo miro, fíjense que los parámetros de confiabilidad están bien en todos. O
sea, a veces el defecto de aprendizaje no tiene por qué venir con errores en la confiabilidad. Lo vamos a ir viendo con el entrenamiento del paciente. Y fíjense, el defecto medio que me habla de la depresión y el desvío estándar que me habla del ecotoma, fíjense que acá tengo 467 que me habla del ecotoma, porque tengo una zona normal y una zona alterada. En este, que la zona alterada se achicó, el patrón de desvío estándar se achicó también. O sea, no es tan positivo. Pasó a ser de 3,99. Y acá, que ya no tengo casi desviación, es de 3,14 y sabemos que lo normal es de 0 a 4. O sea, a medida que redujo el defecto, se fue el escotoma, se achicó el patrón de desvío estándar. Al achicarse el patrón de desvío ya no me lo llevó a la normalidad. Entonces este 3,14 ya puedo decir que está el estudio normal, pero no era patológico de entrada, era un defecto de aprendizaje que lo sabemos después por los cálculos. Y el defecto medio, obviamente, no se va a modificar mucho porque no tengo una zona de depresión. Podría tenerlo también en el defecto de aprendizaje, pero fíjense que de 0,94, menos 0,02, más 1,05, o sea, fluctúa, hay una variación en la sensibilidad en función de lo que el paciente también va respondiendo. Pero vemos que los parámetros son todos buenos. Fíjense otro defecto de técnica. Mal posicionado el paciente, parece un escotoma que le faltara medio campo visual. Y de hecho, tiene una gran alteración, una gran depresión, menos 7,10, con un patrón de estándar también alterado, más 7 y pico, o sea, totalmente patológico por la diferencia que hay entre mi campo con el otro. Pero bueno, se lo repite el paciente con la posición de la cabeza, desaparece el escotoma. Fíjense cómo el efecto medio mejora, se va a 0,26 y el PCD, a 3,30 y pico. Y siempre fíjense que no hay errores. La colaboración del paciente es excelente. Son errores de técnica que no me afectaron la confiabilidad del estudio. O sea, la realización fue buena, lo que la pifiamos es el tipo de defecto de técnica. Otro defecto de posición de cabeza, en este caso estaba también mal puesta y luego aparece. Perdón, te hago una pregunta. En la anterior, el efecto de aprendizaje, no había visto que tuvieran los falsos. No. Sí, o sea, no tiene por qué. Claro. O sea, no necesariamente para el efecto, para determinar, claro, para determinar la confiabilidad o no de un estudio, se hace falta, en una época decían 5, 5 es un montón. Sí, Con 3 estudios podemos hablar de la presencia real de un defecto. Por más que no salgan los falsos positivos y los falsos negativos. No, porque esto está diciendo, lo que está diciendo los falsos positivos y los falsos negativos es que el paciente no perdió la fijación, que el paciente no apretó ni de más ni de menos, pero no que lo que apretó es correcto. O sea, puede ser que esté dormido todo el estudio, entonces responde así, confiablemente, pero el que no es confiable es el paciente, no la realización técnica. Entonces, lo que te da muchas veces los errores estos, o sea, de la confiabilidad del método, es si hubo errores de técnica groseros que interfirieron. Pero un error de posición de cabeza que puede leerse como un escotoma no te da un defecto de confiabilidad. Porque el aparato no sabe que el paciente está mal apoyado, eso lo sabe el médico cuando ve el tipo de aparición de defecto. Por eso, que uno vea que está todo esto bien no necesariamente asegura la presencia o no real del escotoma. Frente a la aparición de un escotoma, yo necesito retestearlo más cuando tengo una discordancia entre lo que veo en el fondo de ojo con lo que veo en el campo visual. Es decir, el nervio óptico y el campo visual tienen que ser coherentes. Si eso no es coherente, yo sé que ahí tengo un problema. Porque digo, no puedo tener un nervio óptico normal y un campo visual con un escotoma de estos. No es oftalmológico, es neurológico, que tampoco sería neurológico así, pues sabemos que es más vertical. Pero es decir, eso es lo que nos tiene que hacer ruido a nosotros, nos tiene que decir, acá hay algo que no está funcionando. ¿Cuántas veces vienen pacientes con defectos aparentes de campo visual y me miran el nervio y decís, el fondo de ojo está en contra normal, tiene 14 de presión, nervio sano, retina impecable, hemétrope, y el paciente estaba en otra, el técnico estaba en otra y la confiabilidad es buena, no te da errores.
Entonces, ojo con eso, por eso les estoy mostrando esto que es aplicable a todos los tipos de campo visual. Bueno, tiene que haber correlación, fíjense, un nervio óptico de aumento vertical, que en blanco en blanco, que va a dar los psicotomas relativos verticales, o sea, los hemisferios, así. En el área de Bernoulli, fíjense que acá también nos representa, aunque la gráfica diferencial es diferente, pero esto toma distintas áreas de evaluación. Campo visual, por ejemplo, en la leve depresión difusa, fíjense que acá fíjense que acá la lectura es la depresión menos 4,72 y más 4,40, apenas un escotoma relativo. En cambio acá no hay escotoma, porque lo que hay es depresión, por eso da más 3, pero también da el efecto medio menos 2,26. Entonces, fíjense en este otro caso, donde acá francamente hay problemas centrales, una zona muy alterada, con una depresión, con una pérdida con escotoma y todo eso, fíjense que está la depresión en escotoma real, ubicado en todo este sector, pero la depresión es menos 10,76 y el defecto medio es más 6,43, o sea, marca la depresión, marca el defecto escotomatoso, la teoría, bueno, el paciente colaboró. En este caso que tengo, fíjense, apenas zonas donde tengo muy buenas con una hiporrespuesta, apenas hay un escotoma relativo, con una ligera depresión, pero está todo normal, con un campo blanco normal. Y acá me da, cuando acá me da menos 1,21, menos 0,9, o sea, es parecido, 4,80 ahora con 0,2, es decir, acá achicó la diferencia y acá me la marcó. ¿Cuál tiene razón? No sé, porque son dos técnicas diferentes. O sea, miden cosas diferentes. Aquel mide mandos celulares, este mide todo. El complejo, como lo estimula, agarra todas las células del lugar. ¿Y qué es lo que le pasa al blanco en blanco? Si yo tengo esta región, me tira un fogonazo de luz, si un porcentaje grande de las células que hay funcionan, la respuesta es buena. No importa si hay un porcentaje que anda más o menos, porque se disimula. En cambio, si yo tengo pocas células o tengo mucho daño, el fogonazo me va a devolver una respuesta lenta. Entonces ahí va a encontrar una zona deprimida, pero no me discrimina qué célula es la que está enferma. Lo que hace el FDT, tira el estímulo, se supone que las magnocelulares están afectadas, van a dar mal, pero si no son las magnocelulares afectadas, no debería dar tan patológico si no hay un daño importante. Entonces, todavía el FDT es un estudio que lo tenés que hacer cuando tenés en realidad buena celularidad en la retina para pesquisar daños precoces en realidad. Y es muy difícil la discriminación de las lesiones en los daños avanzados. Por eso no tuvo un impacto tan grande después de lo que es el mercado. Fíjense, en el caso normal, una ligera depresión difusa con todo normal, MD está mejor acá en el blanco en blanco, pero bueno, no sé, o sea, si tiene o no tiene glaucoma es una decisión que la vamos a tomar por los estudios complementarios en este caso. Fíjense acá, si hay correlato, porque las imágenes son diferentes. Y acá hay un paciente que se recuperó de glaucoma, porque tenía, fíjense cómo hay una mejora en el ojo derecho, en efecto, no, mejora, se estabiliza. Los parámetros de menos 0,26 más 5,93 y acá menos 1,27 y 7. O sea, es una fluctuación que habría que estudiar y evaluar en el tiempo. O sea, digamos, se quitó la presión de la presión. Entonces, un FDT no es confiable en defectos moderados y severos. O sea, como lo mostraba antes, o sea, pierdo el estudio de algunas zonas puntuales. Las macropatías, los defectos del sistema nervioso central, las alteraciones de la retina, de la miopía, es dudoso, pero las altas miopías, sabemos que tenemos una retina elongada, tenemos otro tipo de respuesta, entonces, ¿cómo impacta un FDT en una retina elongada? Da defecto, da más defecto que los miopes, que los campos visuales tienen defectos típicos de la miopía. Alteración del nervio óptico, obviamente va a dar un defecto del campo visual por alteración, por la colaboración extra. Entonces, pacientes hipertensos oculares sin daño podría ser una indicación, sospecha de glaucoma con blanco normal o seguimiento de glaucoma sin daño.
detección de grandes poblaciones, porque para eso yo tengo los TOP. O sea, es un estudio que no tuvo el impacto de la presencia por esta cosa de ser tan específico en el estudio del tipo celular que tenía. Para una herramienta ser considerada útil debe ser accesible, fácil de usar, con resultados reproducibles en el tiempo. Esta era accesible, era fácil de usar, resultados reproducibles, pero a una población muy acotada, por eso no encajó del todo, pero no reemplaza, como decimos, el diagnóstico. Cerramos y nos vamos a la otra parte del campo visual. Y ahora vamos a pasar todo esto que vimos el otro día. Habíamos llegado acá, ¿se acuerdan? Sí. Preguntábamos al campo de confiable, si es normal o no, anormal cuál es la causa, si es glaucoma, si está peor o estable, cómo lo interpretábamos en el contexto del glaucoma, si es útil, claramente. El lugar de la realidad de la campimetría estándar hoy por hoy es importante, forma parte de lo que necesitamos para poder estabilificar y poder diagnosticar el glaucoma, y todavía no ha podido ser reemplazado el campo, no la tecnología como hago el campo visual, eso sí ha mejorado, pero no puedo reemplazar ser un campo visual. ¿Se entiende, no? O sea, yo puedo ir a las realidades virtuales, puedo mejorar la velocidad del software, pero sigo haciendo campo visual. La técnica, fíjense, lo que les mostraba antes del aprendizaje. El PCD 9,28, 2,25, 1,72. Como fue mejorando, achicándose, porque fue bajando lo que sería la presencia de ese pseudoescotoma, no va desapareciendo, ningún escotoma sea algo que sea compresivo para tener ese tipo de evolución. El MD no lo tengo acá, pero el MD tiene que haberse mantenido bastante estable. Lo que les mostraba, el glaucoma tiene esta imagen en parche. No el sistema familiar. Fíjense ahí sí, los falsos positivos son altos, los falsos negativos, todo está mal en ese campo visual, pero ese tipo de lesión no es ni neurológica ni glaucomatosa. Tengo que pensar que hay un error, francamente, en la realización del estudio. O, fíjense, cuando tenemos las líneas muy altas, esas líneas muy altas, están hablando que el paciente tiene una sensibilidad supra, o sea, está por encima de la media. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene una sensibilidad por encima de la media, y realmente está iniciando un escotoma, ese escotoma me queda con sensibilidad pseudo-normal en el estudio. Entonces, a la lectura te queda un campo visual normal con un paciente que en realidad tiene un daño. Por eso a los hiperrespondedores hay que estar atentos y repetirles el campo visual también, porque vos no sabes si te está escondiendo, obviamente no un escotoma absoluto, porque eso saldría, pero el inicio de una lesión en ese estudio de las asimetrías del campo visual lo puedo llegar a perder. Acá es muy importante también analizar esas diferencias de asimetrías que yo les mostraba. Vamos a buscar. Lo del glaucoma y infiltres es decir, bueno, divido el campo visual por la mitad y estudio las zonas homólogas para poder ver esa diferencia de más de 4 decibeles entre una zona y otra. Entonces, aún en un hiperrespondedor yo puedo hacer esto. Y ahí puedo tratar de encontrar alguna zona, es decir, zona que debería tener 28 está en 25 y arriba lo tiene en 30. Entonces, en un momento, esta que se levantó a una pseudonormalidad de 25, en realidad, si lo llevo al campo visual a los valores que debería tener, por ahí está en 18. Entonces, ese 18 sí es un escotoma relativo. A eso me permite el estudio este del hemisferio. Defecto de provides, esto es típico. Todos los que hacen campos visuales lo han visto y lo han provocado alguna vez. A veces es difícil. Yo, si tiene más o menos 3, muchas veces no le hago poner la corrección de los centímetros porque prefiero que no use nada y que no tenga la obstrucción de un provin antes de tener el defecto del provin.
Y fíjense que lo que tengo este defecto en anillo se corrige, ¿se acuerdan de la lectura en decibeles? El comparativo con la base de datos nos va a decir que es una zona que está alejada de la respuesta, pero cuando hace la corrección, el patrón, o sea, la respuesta, le marca el escotoma, porque para el equipo eso es un escotoma, aunque nosotros sabemos que es un proteína. Entonces cuando leo acá, me da un MDL de 4 con un PCD de 8,78, es decir, me da tanto lógico la lectura, porque lo que hace es leer el campo. Yo recuerden que leo parámetros de confiabilidad, la lectura que me hace el paciente, en números, expresión gráfica, la comparativa a la base de datos, por eso este dato siempre nos va a dar un valor negativo, porque si nunca es algún hiperrespondedor que puede contestar por demás, siempre van a contestar igual o menos los pacientes, y el ajustado corregido a la base de datos por el factor S-7, que hace que tenga este fenómeno de achicar la dispersión y manifestar los sintomas reales que pueda tener el paciente. El hiperrespondedor, como les decía, enmascara defectos, acá está corregido. Fíjense que en realidad, ajustarlo aparece en la zona de defectos, en la zona que, si uno lo mira acá, diríamos está fantástico. Tiene un defecto medio de más 0,07 y un patrón de estándar de 5,95. O sea, me está diciendo que en realidad hay una zona diferencial entre la mejor y peor respuesta. Sí. Una pregunta, en ese caso de respondedores, ¿qué tiempo aconsejas a la repetición? La repetición normalmente uno la ajusta a lo que uno puede. Es decir, si trabajas en un ambiente público, si tenés posibilidad de meterlo al paciente al día siguiente, el tercero que lo enganchás, lo haces. El sistema privado, que tenés un tema de facturaciones, por ahí uno lo pide el mes siguiente. O si trabajás en un lugar donde vos podés disponer vos del tiempo, por ahí vaya, tomes un café, o venga mañana, o qué horario tiene y lo vas pidiendo. O sea, son cosas que uno las puede manejar. ¿Qué dice la bibliografía? A la semana, o a las 48 horas. La realidad es, no hay una fecha puntual. Uno lo hace cuando los sistemas donde está uno te permiten poder. O sea, se supone que si estás estudiando un paciente con un daño muy avanzado, no lo sacas el mes que viene. Tratás de meterlo en la semana. Si estás estudiando un paciente que no tiene daño y querés nada, ves muy bien el campo visual, sabés que el fondo de ojo, sabés que el nervio óptico está bien, sabés que neurológicamente no hay nada, estás definiendo perder un campo visual y te da dudoso, no citas al mes porque si no se va a deteriorar con 18 de presión. O sea, todo lo mirás en el contexto de lo que estás haciendo. La bibliografía en sí no es tajante con respecto a los tiempos. Los efectos anatómicos, fíjense, los efectos de nervio óptico, voy a mostrar una imagen de campos visuales típicos de miopía. Esta lesión siempre busca en alteraciones en el nervio óptico. El glaucoma no tiene de entrada un defecto al lado de la papila. Esos escotomas o es una dispersión, o es un área de atrofia, o hay algo en el nervio óptico que me está comprometiendo el nervio, pero no es el glaucoma lo que me va a empezar un defecto en esa zona. Fíjense acá, esto que podríamos decir, pero tiene que ver con posicionamientos de párpados y esas cosas. Una cosa, ¿por qué piensas que hay la presencia de notch digamos, en las capas de fibras nerviosas inferiores que se reporta, por ejemplo, en el campo visual? Eso sí se va a ver. Sí, notch perfectamente se va a ver, vamos a ver. El notch sí, pero el notch es un defecto focal de la capa de fibras. No hay manera de pifiarlo ahí. Por ejemplo, de pacientes que su conclusión es un defecto incipiente en esta zona, un escotoma tiene una sensibilidad media de 23, un defecto medio de 3,8, tiene un LV, no se le ve hasta el LV de 24,6. Tiene una zona escotomatosa, tiene mucha diferencia entre la normalidad y la subnormalidad. Se hace el campo visual de control y uno diría que hay una progresión, porque parecería que ese escotoma como que se alargó. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿un escotoma es real o es un escotoma ficticio? O sea, ese hallazgo es defecto real o defecto ficticio. ¿Por qué? Porque los parámetros me van a dar alterados igual. La sensibilidad media de 23 se fue a 21. El defecto medio que habla de depresión de 3,8 se fue a 5,4. O sea, todo el campo se deprimió. Y el LV o SLV de 24 se nos fue a 30. O sea, se deprimió el campo, se profundizó el defecto.
¿Qué pasa ahí? Si encima este paciente tiene 28 de presión, vos decís, ¿está progresando o no? Si tiene 15, decís, ¿progresa con presión normal o no? ¿Se entiende? Entonces hacemos un campo visual. Y cuando hacemos el campo visual, vemos que el defecto volvió a lo que era el inicial. De hecho, el parámetro, fíjense, la sensibilidad media 23.2, 23.4. El defecto medio de 3.8 a 5.4 a 3.6. El LV o CLV de 24.6 que se había ido a 30 se va a 28, se acomodó. Entonces, por lo pronto ya sé que no hubo una progresión tan marcada que este campo visual no es confiable. Salteo a este. Porque este sí se parece, o sea, no puede estar. El posterior mejora el previo anterior. ¿Sí? Entonces, salvo que esto podría ocurrir si uno tenías una situación muy puntual con el paciente, que tuviste una intervención, que te descompensó, sufrió 35 de presión, 15 días, lo operaste, anduvo, y le repetiste un campo visual una vez que lo estabilizaste. Bueno, ese fenómeno compresivo que tuvo el nervio óptico por un tiempo determinado, relativamente corto, puede dar un sufrimiento relativo que al bajar la compresión puede mejorar. ¿Por qué? Porque las células ganglionares tienen un periodo de isquemia donde, si no pasan el famoso punto de no retorno, pueden recuperar cierto daño. Pero si cruzaron el punto de no retorno, que es el mecanismo de apoptosis, ya fue. Eso por más que lo dejen 12, las células ganglionares que ya están en apoptosis van a morir aún con presión baja. ¿Por qué? Porque ya se desencadenó, se despertó ese mecanismo autodestructivo en la célula. Entonces, ¿qué hacer con un campo visual? Si es normal, lo correlaciono con el estado del nervio óptico. Y si hay correlación, observa. No se correlaciona con la estructura del nervio óptico. Considero la sensibilidad y especificidad del campo visual para estudiar lo que estoy buscando, o busco otro método para pesquisar el daño. O sea, no encuentro, no empatan, busco dónde está el problema. Y considero causa de error en interpretación del campo visual y correlaciono con otros test funcionales o estructurales. Un campo visual anormal, lo mismo. Voy por acá, si no hay correlación. O sea, es anormal, pero no, lo que viene en el campo no se lee como debería venir por el efecto de fibras asociado. Ahora, si hay correlación con la estructura del nervio óptico y es anormal, considero el daño en la progresión del nervio. Si veo tenía esto, aumentó el defecto, se achicaron las fibras de los polos, empeoró y se profundizó a la zona de los hipotomas al 4 de Bierrum, y bueno, polos adelgazados, hipotomas al 4 de Bierrum, A más B, daño glaucomatoso, progresión. Progresión del campo visual, fíjense, menos 8,97 y 4,13 el MD y el PCD, obviamente una impresión difusa, fíjense, casi nada de hipotoma. Este otro campo visual, estaba anterior, tiene menos 10, menos 6,55, y el otro menos 15 y menos 7. Es decir, se deprimió un montón y empezó a aparecer un escotoma donde antes no lo vi. Acá tengo una progresión. El primer campo visual no lo tiene, los segundos y terceros lo muestran. Entonces está progresando el daño glaucomatoso. ¿Qué hacer? Un test anormal, hacemos rechequeo. 2 o test más anormales, eso puede ser un defecto real. Un test normal, ahí valoro la confiabilidad, pero no lo descarto como potencial presencia de patología. En catarata y glaucoma, siempre tenemos que tomar la agudeza visual. La visión de cerca es clave, es fundamental en glaucoma. Sabemos igual que los defectos centrales en glaucoma aparecen en momentos tardíos. Entonces, si yo tengo un paciente que no ve bien de cerca y el campo visual no justifica, busquen otra cosa. Yo les contaba el otro día a la paciente esa que llegó que estamos pensando en una retinosis, en grado de degenerativa retinal, porque la mujer tenía un nervio óptico sano, campo visual con defecto, y no leía bien de cerca, ni veía bien de lejos. Entonces, ningún glaucoma te da eso, ni siquiera los congénitos. Y el NOTMAR, en el glaucoma, da muchos falsos positivos, por eso en el campo visual es útil ver la función foveal, que son los 4 o 5 puntos centrales.
Entonces, yo tengo un paciente que tiene catarata y glaucoma, que el defecto grande por glaucoma, yo necesito mirar sus 4 o 5 puntos foveales para ver esos puntos foveales cómo están. Que son 4 en el Humphrey, 5 en el octógono. En este caso, fíjense, 18, 29, 26, 15, 25. El paciente tiene que ver bien, de cerca, en el postoperatorio. Este también, 31, 29, 31, 31. 27, 20 y pico, 27, 20 y pico. ¿Qué sabemos? Menos de 14 decibeles de presencia en esa zona, o sea que la fobia tiene que tener arriba de 27. Menos de 14, la agudeza visual postoperatoria es menos a 20-80. Entonces ustedes son felices, operan una catarata, no, y comen un glaucoma avanzado, el paciente queda con 20-80. Lo va a putear en japonés, más el juicio se pueden a comer. Entre 15 y 18, 20-40, 20-80. Y si la sensibilidad mejora a más de 18, hasta 20, por ahí 20-40 mejor llegamos. Va a depender de cuántos puntos se te comen. Obviamente, no es un punto, uno o 2 puntos. Un punto solo es el paciente que va a decir, pero a mí se me corta la línea. Leo, llego acá, tengo que mover el ojo para seguir leyendo, porque hay una parte de la fobia que no funciona. Y uno no sé con el campo visual, mirando los puntos centrales. O sea, cada vez que van a operar a un paciente con catarata y en glaucoma, tienen que tener un campo visual 24/2, aunque sepan que la catarata es enorme y va a dar mal, no importa que dé mal. O sea, la parte periférica, estamos mirando la parte central, ustedes saben. Al margen de que sirve como herramienta legal, pues el paciente dice, no, yo estaba bien antes, pero todo el mundo está, antes de un problema, todo el mundo está divino, no tenía nada de los centrales, llegaste hasta acá. Pero va a pasar, pasa eso. El paciente siempre veía mejor, viste un hipermetro, P más 6, por ahí queda con 20-20, porque le molesta las luces, pero yo antes veía bien. Veías la puerta, pero decís, van a escuchar ese tipo de cosas. Fíjense lo mismo, la sensibilidad central es buena, pero hay una depresión bien marcada. Y fíjense que no se les pase esto, estaba bien, se opera, mejora, porque mejora la sensibilidad, se trata la catarata, ustedes saben que la sensibilidad mejora. Pero el infeliz oftalmólogo que lo operó le dijo que con la catarata le curaba el glaucoma, no una pseudoexfoliación. Saben que el glaucoma no se cura con la infección de catarata. Puede o no mejorar la presión ocular. Yo siempre le digo al paciente que es 33, 33 y 33%. Vos te sacas la catarata, tu presión puede mantenerse igual, un 33%. Bajar un 33% o irse al demonio un 33%. O sea que esa cirugía de catarata puede ser que terminemos en una trabeculectomía. Y tiene que saber antes de hacerse las manos. La mayoría anda en general bien, pero hay un porcentaje que no. Y si ustedes no le avisaron que tenía que operar de glaucoma, después hay que lidiar con pacientes que dicen, ¿cómo te bajo 35 de presión con 4 drogas? Y aceptan. Porque quedan así muchos. O sea, entonces, ya lo han visto. Bueno. Entonces, y no decirle esto porque terminas acá. Así que se va, de 20-20, se le va achicando el campo, y dice, ahora yo tengo una capacidad capsular. Quedó nervio, quedate sin fibras. O sea, esto lo vemos mucho. Entonces, todo paciente que se opera de glaucoma no debe dejar las copas. No puede bajarle la cantidad de medicación. Pero hay que saber, especialmente en las poblaciones donde usted puede trabajar, el paciente tiene que seguir con alguito. Tiene que entender que su glaucoma sigue. Cosa que no venga 3 años después sigue, porque no se cuidó. Entonces siempre hablamos de glaucoma de progresión, evolución. Siempre digo que evolución no, progresión es de lo que hablamos. ¿Y qué queremos decir con esto? Cuando en una zona sin defecto o no tenemos defecto y aparece un defecto, eso es una progresión. Había un defecto y ese defecto se profundiza, eso es una progresión. Una expansión de defecto preexistente también, o sea, el nicotoma puede hacerse más profundo, más grande, o puede ser toda una depresión generalizada del campo visual. ¿Y cómo lo mido eso? Es el cambio en la condición previa del paciente, que es retrospectivo. En un campo visual, tengo de ahora, veo estos datos. Valoración en 2 o más campos consecutivos, y tengo que encontrar variaciones de 2 puntos o más menores a 5 decibeles en la línea de base. O sea, dentro de los 15 grados
Cualquier disminución en 5 decibeles o más, danger. Presten atención ahí. ¿Por qué? Porque 15 grados es la fobia, donde hay que estar bien, más polifobia, ahí tengo que ver bien. Especialmente en el glaucoma. Punto único menor a 10 decibeles que se repite en campos visuales sucesivos, o sea, tenemos una región, ¿está mal? Un defecto nuevo en región realmente normal. ¿Qué significa? Son 3 puntos juntos con menos de 5 decibeles de diferencia, o sea, o un punto con un cambio de 10 decibeles, profundización de defectos, 3 o más puntos con deterioro de 10 o más decibeles cada uno, ampliación de defectos son 2 o más puntos contiguos involucrados. Yo tenía una zona que involucraba 3 puntos, yo creo que tengo 5, tengo 6, o sea, ampliar, ¿cómo mido? Entonces, en el campo visual yo busco ver cambios o estabilidad. Cambios es la fluctuación o la progresión. La fluctuación, lo que hablábamos, la respuesta variable del individuo, la fluctuación a largo plazo que habíamos definido, que es el cambio, la respuesta en un campo visual en el tiempo en el mismo paciente. La progresión es el cambio negativo porque su escotoma aparece, o si estaba, se profundiza, se agranda o se deprime todo el campo visual. Estable, no hay cambios. Fíjense este caso. En el 2005, menos 2,95 decibeles de variación, a 4,72 pasa el año siguiente, y 7,95. Uno dice, bueno, 2 y pico, casi 3. De año a año los saltos son chicos. Pero si yo guardé el primer campo visual, varió 7 puntos el campo visual en 2 años. Eso es un montón. Entonces, no me sirve mirar el campo visual del año 2024 y el 2025. Tengo que ver 2023, 2020, o sea, lo más viejo que tenga confiable con lo más nuevo. Porque así realmente pesco la verdadera diferencia que puede juntar el paciente en el tiempo. Es el parecido al que habíamos visto antes. Evolución, fíjense, el MD-1 saltó a 3,8 y el PCS fue de 3,5 a 8,25. Uno diría, parece un escotoma en anillo. Puede ser, provino. Entonces en el primer caso uno dice, lo dejo. En el segundo, mira otra vez el anillo, le dijiste al técnico, che, presta la atención, fíjate que no tenga defecto en anillo. Pero aún así está un poquito más marcado, con más acentuado en la zona del área de hierro y el escalón nasal. Por eso tengo que buscar dónde están esos defectos. Y ya en el tercer campo visual, el escotoma está francamente ubicado en el escalón nasal, la zona del hierro, cuando ya está, sin un poco de compromiso en el sector mácula. Este paciente tenía 19 decibeles de sensibilidad media, con un LD de 7,4, el MD se fue a 8, la depresión, y 17 bajo la sensibilidad media. Acá la sensibilidad media, o sea que la respuesta promedio del paciente bajó a 13, y el MD a 12,5, y el LB pasó 55, 66, 68. O sea, se está deprimiendo y ampliando el escotoma. Acá hay claramente una problema. Esto. Miren ese nervio óptico. Dejad. Miren el campo visual. No hay correlación. Yo les muestro este nervio óptico, este nervio óptico no tiene que tener efecto de campo visual. Por glaucoma. Entonces, ahí digo, no, glaucoma no tenés. O si tenés glaucoma te parece otra cosa. Pero no es ese daño por glaucoma. Es un efecto vertical. Entonces, es una adenoma hipófisis. Entonces, por eso, buscar las causas, ver que los efectos sean congruentes con lo que estamos viendo. El otro ojo todavía no llegó a ser efecto, el de arriba. El de arriba es un efecto de técnica. No es una adenoma hipófisis que provoca ese efecto lineal. Obviamente supimos porque se hizo una neuroimagen, está claro, ¿no? Pero los valores acá están bien. Los 3,28 un poco deprimido, más 5,81 si está ahí, acá está en 8,73, en cualquiera está francamente alterado. Pero los nervios son buenos. Nancy tiene un efecto por glaucoma más localizado en un ojo, justo un paciente que conocimos en el hospital.
Hay un poquito de escotoma en anillo, pero bueno, el escotoma se profundiza hacia la parte interior, que ya no es anillo. Acá tenemos que ver cómo es. Entonces, la evolución ya vimos, casos reales, fluctuaciones, recordar esto, consejo, cataratas, colaboración con efecto aprendizaje. Y la mido siempre mirando y documentando el nervio óptico, fundamental. Necesito ver el nervio óptico de mi paciente. Mirando solo un campo visual no puedo decirles absolutamente nada. Siempre el campo visual blanco-blanco es clave, fundamental, para medir funciones de las diferencias. Correlación al nervio óptico, siempre campo visual antiguo, siempre lo que les decía, siempre mirar la sensibilidad foveal, comparar los grupos de ambos puntos hemisféricos, que es lo que tenemos que tener en cuenta, y llevar una curva de progresión, y fijándonos dónde podemos estar mirándonos. Doctora, le hago una consulta. Con respecto a los nuevos campímetros de realidad virtual, ¿qué tanto se puede correlacionar o se puede validar con respecto al campo visual? Depende del campímetro que tengas, porque los campímetros en realidad virtual, lo que han hecho, combinado con, en este caso, los que yo conozco, combinados con Humphrey, un pendrive que no encuentro.